sea, personas Ya venían los pastores a hacer las reuniones cada año. cada año. Cada año venían. Ya, me decía que las familias de los evangélicos venían a ese lugar que ustedes tenían alquilado Sí, porque les gustaba me gustaba. y ustedes ya habían evangelizado. Sí. Entonces, 7 familias me dijo Hernán. 7 familias. 7 familias. Imagínense eso, 7 familias evangélicos habían ya estado congregándose en el lugar del alquiler, cerca de la línea del tren. Ok. Todavía no existía, o sea, esta iglesia, era un solar, ¿no es cierto? Sí, solar y nosotros hicimos de cañita, porque todas las casas eran de caña. Eran de caña, sí. Nosotros también hicimos de caña. Entonces, ese solar, ¿a quién pertenecía? Al hermano Reyes. Sí, la familia Reyes. Y entonces ellos lo pusieron a venta y La mitad le daban la mitad y a la mitad le daban por tiempo. Dijo el hermano. ya. Entonces le dijimos, bueno. Entonces, después de que ya tenían el terreno, dejaron allá el alquiler y vinieron acá, al templo de Torres Constanza, que era de caña. Exacto. Ok, y dice que usted me dijo que personas llegaban sin haber conocido el mensaje, personas del campo Sí, llegaban y se quedaban y no se iban. Se quedaron del chorro y evangélicos. Entonces se convertían al mensaje de la reforma, ¿no es cierto? Y habían 7 músicos en el templo, porque vendía al frente había una familia. De evangélicos. No, que les gustó el mensaje por la música. Allá. Ellos vinieron con la música y por ahí tenemos todavía. Ya. Bueno, y o sea, de la parte en la que los pastores visitaban las iglesias, después del hermano Hipólito Moreno, vinieron algunos otros pastores que visitaban las iglesias, ¿no es cierto? Sí, misioneros de Colombia. De Colombia. Vino una hermana misionera de Colombia y trabajamos con ella. Ella se portó bien, pero los demás hermanos no se portaron bien. Vinieron. Hay un joven vino, ¿no? Y sabe lo que dijo del púlpito. Ese joven colombiano. Ya. Me dijo, porque a mí no me dio la gana, no he vendido este templo. O sea, hubo también confusión en ese tiempo, ¿no es cierto? Así dijo un joven Pero, colombiano. ¿cuál era esa esencia que tenían ustedes para permanecer unidos? El amor. El amor, me dijo Hernán, la misericordia. Y la unión, la unidad. Unidos todos, tú como un solo hombre. Ya. Ahí está el Espíritu Santo, ahí mora el Espíritu Santo. Bueno, también vinieron hermanos de Argentina, el pastor Ángel Gabriela. Sí. Después vino el pastor Ángel, vino el hermano Carlos Cose, Carlos Ponce. que era de la conferencia general. Era jefe de la conferencia general. Carlos Cose. Y ya tenían establecido aquí una iglesia similar. Ya. Entonces, la obra, La gente supo, toditas supieron todo. ya todo se había regado el mensaje de que aquí había una iglesia adventista de la reforma. Bastante. Y se vinieron, venían pastores de distintas clases, de distintas partes, a celebrar la conferencia. Y uno de los procesos por los que hubo la extensión
de la membresía de la iglesia fue a través de la evangelización, ¿cierto? Sí, porque había unos hermanos el hermano Pedro Contreras era un hombre muy bravo, pero en la parte que vivía, tenía miedo. Y nosotros fuimos con el mensaje allá donde el bravo, y a la onda el hombre se vino. Duro se me costó duro, pero se vino a la onda. ¿No? Otro del campo mismo, se llamaba Pedro García. Pedro García, que tenía una finca en el campo. También era un hombre bravo. La gente le tenía miedo. Y nosotros con el mensaje, y se vino el hombre. Y fue así como la iglesia crecía, ¿no? Ese hombre tenía, mi sobrino también era bravo. Y fue así como comenzaron la evangelización. Pero le gustó el evangelio y dejó todo. Ya se vino. De todo con nosotros. Él era que donde yo estaba, él quería estar. Ya, y me dice que después que tuvieron el establecimiento aquí en Torres Pausana, que era de caña, luego pasó a ser una construcción de madera y ya era más estable. Sí. Ya conforme iba la gente, tenían este nuestro tratamiento. La gente iba haciendo ya casitas de calle, hicieron de madera, después de madera, y ya después sí ya empezaron a hacer. Y habían ya más hermanos congregándose ya. Sí. ¿Cuántos más o menos? 60, 50. Ya se congregaban alrededor de 50, 60 hermanos en el establecimiento de madera. Y después, También en otras partes viajaban, ¿cierto? Por ejemplo, en el 31, ahora que es en el Triunfo. el campo, Conocieron al hermano, me decía, al hermano Morán, Tarquino, ¿verdad? Sí, las primeritas que vinieron. Ese fue que le dimos un mensaje cogiendo rojo. Pero ellos no eran bravos, ¿no? Más acá sí te los sapos. En antes llamaban los sapos, ahora el Triunfo. Eran bien sabios. Y ellos recibieron, la familia Morán recibió el mensaje. Sí. Y fue así como Dios obró en ellos, ¿verdad? Me gustó el mensaje que le dimos nosotros en el proyecto de trabajar. Y ya nosotros le mandamos al misionero. Entonces se vinieron, todos tres vinieron. Y la felicidad, ¿cómo era la felicidad? O sea, ya la iglesia había crecido. Maldito, por ahí iba creciendo, día, hermano. La juventud, esa juventud. El mensaje era directamente en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios nos acompañaba. La música. Yo hice una prueba, yo tenía como 3 años de estar ya practicando ya. Y la gente me hizo una pregunta, y yo no sabía. Yo estaba tierno, pero 3 años yo no perdí nada. Ya me hicieron una pregunta. Y se las contesté bien. ¿No? Y querían saber cuál era el padre de Dios. Bueno, ¿y cuál fue su respuesta? Ese, y sin saber. Entonces el Espíritu vino enseguidita. Y yo le contesté, digo, Dios es un linaje sin principio ni fin. Ese es Dios. Digo, sí, dijeron todos, sí. Está bien. Bueno, y entonces es así como
la iglesia crecía, ¿verdad? Hasta A través del colportaje. hasta el mundo vino un señor que ya era los amigos. Entonces ya comenzaba a evangelizar de personas de afuera. Sí. Ya no eran evangélicos exactamente. Ok. Me decía que los hermanos Morán, por ejemplo, el hermano Homero les ayudaba con la música también, ¿no es cierto? Sí, pero poco. Ese joven no le iba a trabajar, dejó la obra y se fue al trabajo, material. Ya. Ajá. Y después vino, vendió allá, vendía y se vino acá a la finca de papá. Y la ayuda que es en la música, no recibimos la música. Ya. ¿Y de qué manera enseñaban los principios a las personas que ya se congregaban? Bien. Pero todo, ellos preguntaban cosas Entonces, las dudas que venían se las contestaban al escrito está. Exacto. Y la ayuda de los pastores que los visitaban era excelente, ¿no es cierto? Sí, pues Nos alimentaba la espiritualidad. Y fue así como la iglesia. Sobre el año de 1914, cuando hubo la separación de la iglesia adventista nominal a la iglesia de Reforma, la fidelidad, los 100 años de fidelidad que estamos cumpliendo ahora, cuando hubo la guerra. Cuando hubo la guerra, sí, ellos se fueron a la guerra y después no quisieron venir acá, sino que sacaron a volante que bueno defender la patria, y se quedaron allá y se quedaron. Esa es la iglesia adventista. Y el gobierno no lo va a recibir. Okay. En 1914, cuando hubo la separación de la iglesia adventista nominal a la Reforma, cuando hubo la fidelidad, ¿qué puede acotar a este acontecimiento? Me decían que se repartían después que ellos se fueron a la guerra. Se fueron a la guerra. Y para defenderse ellos, sacaban los ojos volantes. Y bueno, defender a la patria, que bueno, ya. Y se quedaron hasta hoy. ¿Y qué decían esas volantes? Que era bueno. Qué bueno defender la patria. Continúe. Por eso ellos habían hecho de irse a la guerra. Sobre el sábado, que hubo la violación al mandamiento. Así, eso lo violaron, pues desde que se fueron ya no guardaron. Y sobre el mandamiento que también dice, no matarás. Claro, exacto, y fueron a matar. La guerra que van a matar. Que nosotros, parece que hoy, ahora poco, que nosotros nos hemos separado de los adventistas, ¿Ves? que es terrible cosa. Ya. Háblenos sobre lo que pasó en el año 51, cuando hubo la separación con Dimetrio Nikolic. Esa separación fue peor todavía que los adventistas, porque se fueron robando todo. Se llevaron pertenencias. Claro, Dinero. diezmo y templo. Por eso le dije yo al pastor, a la sol, le digo, el día que ustedes revuelvan todo esto, ahí quizás podemos conversar, pero ahorita no. Ajá.
no dijo nada, tenía que quedó quedito y partieron, no volvieron. ¿sí? Nunca más. ¿Y cómo quedó la iglesia en ese entonces? Ah. ¿Cómo quedó la iglesia en ese entonces? En ese entonces quedó pues sin templo y Vacía. vacía. Ya se habían ido algunos hermanos. Hasta viejos se llevaron. Ajá. Pero ellos, fíjense, ellos no subieron y nosotros subimos. Ahí está. Y rápido. Nosotros subimos rapidísimo. Entonces cabe destacar la fidelidad que tenían los hermanos. Claro, exacto. Nosotros lo cumplimos en todo los aspectos. Aquí en el templo poníamos la ley, no. Aquí el que tiene cargo dentro de la iglesia no se mueva de la iglesia, nunca dejen la iglesia cerrada. ¿Ya? Nunca se cierra la iglesia. El que tiene cargo dentro de la iglesia se queda. Y los que no tienen van a hacer obras misioneras al campo, donde sea. Y era así como había una eficacia. Así hacíamos nosotros. Y como éramos unidos desde tener todas cercanas, pues en el campo también bastante. ¿Sí? Bueno, ¿tiene algún consejo usted que dar ahora, en este tiempo, Bastante. a los hermanos en general? Exacto. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje de ahora es el amor, la unidad y la misericordia. Eso, nosotros practicamos esto y nos dio Frutos bastante bien, hermano. Porque nosotros no teníamos nada de una cosa del otro, nada, trabajamos solamente para Dios y nada más. Y para nuestra salvación, porque ese era el plan. Y la gente, por ejemplo, se fueron por la ansia de tener un cargo dentro de la iglesia. Eso no es así. Le dijo una vez un pastor al hermano Gómez que no le dar cargo, que quería cargo. Y tiempo hicieron la conferencia acá. Y le dijo, hermano, aquí has venido a la iglesia por tu salvación o para que te den cargo. Entonces, cabe destacar que una de las normas que tuvo la eficacia fue la fidelidad, ¿no es cierto? Exacto. Ese amor que había de hermanos a hermanos, la responsabilidad que tenía cada uno en sus cargos. Y nosotros sin interés ninguno, solamente la interés de la salvación, nada más. No había que sí, que yo sé más, que el otro sabe más, el otro nada, sabe lo mismo. Y el que no tenía cargo trabajaba en la evangelización o colportaje. En la evangelización. No, nunca hicimos, nunca. Porque esa palabra de los evangélicos sacaba porque la Biblia no está. Y el pasaje favorito para nosotros era el que cree en mí, como dice la Escritura, río de agua viva correrá de su vientre. El que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es bonito. Así seguimos nosotros y nos dio buen resultado, ¿no? Como dice la Escritura. Ya hay unas cosas que ahora la Biblia no
dice. ¿Y cómo va a creer que yo voy a obedecer? No, sí, no. La Biblia no dice así. En la etapa en la que estuvo el pastor Hipólito Moreno, hubo esa condición en que la iglesia tuvo el privilegio de tener la infraestructura de cemento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se dio esto? ¿Cuál era uno de los medios que utilizaron en ese tiempo? En ese tiempo, como nosotros le llevábamos un mensaje, y éramos negociantes también, llevábamos un mensaje a los grandes, a los ricos, a los millonarios, ¿no? Los altos, y bueno, se murieron todos, pero ayudaron. Y muchos han muerto millonarios, pero nos ayudaron. ¿No? Ya, y en parte de la construcción, la mano de obra, Eso hacíamos nosotros todos. todos los hermanos colaboraban en la construcción. Y en lo económico, Económica, veríamos a los millonarios. Y cuando se ofrezca alguna cosa, nos dieran a nosotros las ayudamos. Así dijeron los millonarios y si nos ayudaron para qué. y entonces ya tuvieron un establecimiento mejor. Estuvieron alrededor de cuánto, La casa ha venido poco. y ya Haciendo mejora. hubo un tiempo en que ya los hermanos no se congregaron aquí, sino buscaron otro lugar de reunión, que era en Reyes Vega. ¿Ya? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Cuando vino el hermano Vaquerizo, Vaquerizo Moreno. sí, y el tiempo estaba vendiendo los solares allá, en Reyes Vega. ¿Ya? Entonces el hermano cogió allá y pidió hacer el templo allá. Entonces, después que estuvo, dijo el hermano pastor que dice, vamos que el Señor dice que se llene mi casa. Entonces de aquí nos arrancó y la iglesia aquí se cerró. Entonces ya permanecía cerrada esta iglesia, ya no era como antes. Bastantes personas se congregaban. Entonces, y ahí por la congregación de ayer, perdimos más de 10 hermanos que se reunían aquí. Allá no fueron porque era muy lejos, allá está lejos. entonces quedaban aquí unos más o menos 10. Aquí. Ajá. Ya no era tanta Ya no, pues uno se quedaron allá, otros vinieron acá, pero nosotros nos costó mucho para abrir este templo, porque nosotros decíamos el templo se abre, hay que abrir, y el pastor no quería, sino que se llene mi casa, eso le decía. Y perdimos como 10 almas por irnos por allí. Toda esa experiencia hay que recogerla y nunca poder cerrar el templo, porque los hermanos se van, los creyentes se van. Perdimos por ahí para el otro lado, que se llene mi casa. Bueno, y entonces cuando ya los hermanos se congregaban en Reyes Vega, ya el templo permanecía prácticamente cerrado y se estaba destruyendo la infraestructura. Entonces, ¿qué tocó? ¿Cómo les tocó volver a abrir ese templo? Sí, fue trabajo porque el pastor no quería. ¿Y cuál era su mecanismo? Entonces nosotros dijimos, no, el templo se abre porque se abre. Nos vamos a venir allá, así que nos costó, pero de todas maneras dijo que bueno.
Y entonces en ese momento, Ahí sí ya veníamos a tocar todo lo que éramos de acá, nos quedamos aquí nada. y ya comenzaron a remodelarlo, Sí, exacto. porque Poco a poco se volvió. ya las paredes estaban. Hizo el que dijo que no, porque no me dio la gana de venir a este templo, dijo, ese hizo un hueco por arriba, para que yo oía decir que lo iban a coger, que ya dieron el hermano panadero, hermano Gómez, dijo que lo iba a perseguir, lo iba a coger, porque quería hacerse dueño de este templo, un colombiano, y ya, entonces ahí dijo que abrir un hueco arriba al templo, salió ese hueco para meterse con cabos por allá abajo, huyendo. Y Para huir. saqueaba. Para huir. Ah, para huir. Pero fue en ese tiempo también cuando saqueaban, ¿verdad? Ah, Cuando hubo el saqueo, el robo, cuando se llevaron. claro, Ajá. cuando hubo el saqueo era la reforma, ese hicieron.